Guión escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. Apostaría a que no conocías la verdadera historia detrás de Carlos IV de Borbón, una de las figuras más controvertidas de la historia de España. Carlos IV de Borbón es una de las figuras más controvertidas de la historia de España. Su reinado, que comenzó en 1788, es a menudo recordado como un periodo de declive y crisis profunda. Se le suele representar como un monarca débil, dominado por su esposa María Luisa de Parma y su favorito, Manuel Godoy. Sin embargo, esta visión es demasiado simple y no hace justicia a la complejidad del hombre ni de su tiempo. Carlos IV no fue simplemente un mal rey. Fue, sobre todo, un hombre atrapado entre dos mundos. Heredó el trono de una España que aún vivía bajo las estructuras del antiguo régimen, pero tuvo que gobernar en un momento en que la Revolución Francesa lo estaba cambiando todo para siempre. Su historia es la de un rey que no pudo, o no supo, adaptarse a una nueva era que nacía con una fuerza imparable. Para entender a Carlos IV, es fundamental situarlo en su contexto. No podemos juzgarlo con los ojos del presente, sino que debemos comprender las presiones y los desafíos a los que se enfrentó. Su reinado no fue una caída repentina, sino el resultado de un largo proceso de tensiones acumuladas. La España que él gobernó ya arrastraba problemas económicos, sociales y políticos desde hacía décadas. La Ilustración había introducido nuevas ideas, pero la estructura del poder seguía siendo absolutista. Carlos IV se encontró en medio de esta encrucijada, teniendo que decidir entre mantener las tradiciones heredadas o abrazar unas reformas que amenazaban con desestabilizar todo el sistema en el que él creía firmemente. Su tragedia personal fue también la tragedia de una monarquía que no encontró el camino para sobrevivir a la modernidad. Este ensayo buscará ofrecer un retrato más equilibrado del monarca. No se trata de excusar sus errores, que fueron muchos y graves, sino de explicarlos. Analizaremos su formación como príncipe, sus valores y su visión del mundo. Veremos cómo el inicio de su reinado estuvo marcado por un deseo de continuidad con la obra reformista de su padre, Carlos III. Pero también exploraremos cómo el estallido de la Revolución en Francia lo cambió todo, llenando su gobierno de miedo e indecisión. Su historia es un recordatorio de que los grandes cambios históricos a menudo superan la capacidad de los individuos, incluso de aquellos que, como los reyes, parecen tener todo el poder en sus manos. El objetivo es, por tanto, ir más allá de la caricatura del rey bonachón y cazador, desinteresado de los asuntos de Estado. Carlos IV fue un hombre con un profundo sentido del deber y de su papel como monarca por derecho divino. Creía en la justicia, en el bienestar de sus súbditos y en la grandeza de España. Sin embargo, las herramientas conceptuales y políticas que poseía, forjadas en el siglo XVIII, resultaron insuficientes para afrontar los desafíos del siglo XIX. Su reinado es el puente entre el absolutismo ilustrado y la crisis del Estado liberal, un período de transición violenta y dolorosa. Comprender a Carlos IV es comprender por qué la España del antiguo régimen se desmoronó y dio paso a una nueva etapa llena de conflictos y esperanzas. Carlos de Borbón nació en 1748, no en España, sino en Portici, mientras su padre era rey de Nápoles. Su formación como príncipe de Asturias estuvo meticulosamente diseñada para convertirlo en un monarca del antiguo régimen. Recibió una educación esmerada, basada en los principios de la religión católica, el derecho divino de los reyes y las humanidades. Sus tutores, como el duque de Losada, se esforzaron por inculcarle un profundo sentido de la responsabilidad y la piedad. Aprendió idiomas, historia y los fundamentos de la administración, pero su educación siempre estuvo orientada a mantener el orden establecido, no a cuestionarlo. Se le enseñó a ser un rey justo y paternal, un protector de la fe y un garante de la estabilidad social. Estas ideas marcarían profundamente su carácter y su forma de gobernar. Su personalidad se forjó en este ambiente palaciego. Carlos era un hombre de naturaleza bondadosa, afable y de trato sencillo. No poseía la ambición ni la astucia política de otros monarcas de su tiempo. Sus grandes pasiones eran la caza, la relojería, la música y las artes,
actividades en las que encontraba un refugio de las complejidades de la corte. Estas aficiones a menudo han sido utilizadas para describirlo como un hombre frívolo y desinteresado en el gobierno. Sin embargo, para él, estas actividades formaban parte de la vida de un noble y no eran incompatibles con sus deberes como futuro rey. Su carácter, poco inclinado a la confrontación y al trabajo burocrático minucioso, lo llevaría a delegar gran parte de las tareas de gobierno, una práctica común en la monarquía absolutista. Como príncipe, demostró virtudes que eran muy valoradas en su época. Era un esposo y padre devoto, profundamente enamorado de su esposa, María Luisa de Parma, con quien se casó muy joven. Su vida familiar era el centro de su existencia, un modelo de moralidad cristiana que contrastaba con las costumbres de otras cortes europeas. Su lealtad a su padre, Carlos III, fue absoluta. Nunca conspiró ni buscó socavar su autoridad, esperando pacientemente su turno para reinar. Esta lealtad y su sentido del deber familiar serían claves para entender la confianza que más tarde depositaría en personas como Manuel Godoy. Para Carlos, la lealtad personal era un valor supremo, a veces incluso por encima de la competencia política o la conveniencia del Estado. Sin embargo, su formación también tuvo limitaciones evidentes. No se le preparó para un mundo en crisis. Su visión política era estática, basada en la creencia de que el orden social era inmutable y estaba garantizado por Dios. Carecía de la capacidad para entender las nuevas fuerzas sociales y las ideas revolucionarias que estaban surgiendo en Europa. Su bondad natural a menudo se convertía en indecisión, y su aversión a los conflictos le hacía evitar las decisiones difíciles. Cuando heredó el trono, Carlos IV era un hombre bien intencionado y con un fuerte sentido moral, pero estaba intelectualmente desarmado para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Era un producto perfecto del siglo XVIII, destinado a gobernar en el umbral del caótico siglo XIX. Cuando Carlos IV ascendió al trono en diciembre de 1788, tras la muerte de su padre, Carlos III, la sensación general era de optimismo y continuidad. El nuevo rey tenía 40 años y una amplia experiencia como heredero. Su primer objetivo fue, claro, mantener el legado reformista de su padre, considerado uno de los grandes monarcas de la historia de España. Para ello, decidió mantener en el gobierno a figuras clave del reinado anterior, como el conde de Floridablanca. Esta decisión fue recibida con aprobación, ya que garantizaba la estabilidad y la prosecución de las políticas ilustradas que habían modernizado la administración, la economía y la cultura del país. Los primeros meses de su reinado transcurrieron en una atmósfera de calma y normalidad, sin indicios de la crisis que estaba por llegar. El rey se propuso continuar con la modernización del país, pero con un estilo propio, más cercano y paternalista. Una de sus primeras medidas fue una pragmática que derogaba la ley sálica, permitiendo así que las mujeres pudieran heredar el trono. Aunque esta medida no llegó a publicarse oficialmente y generaría problemas en el futuro, mostraba una cierta voluntad reformista. También se interesó por las artes y las ciencias, continuando el mecenazgo de su padre y convirtiéndose en un importante patrón de artistas como Francisco de Goya. En estos primeros momentos, Carlos IV actuó como el monarca ilustrado que se esperaba que fuera, preocupado por el progreso y el bienestar de sus súbditos, siempre dentro de los límites del absolutismo. La estructura de gobierno que heredó parecía sólida. España era una potencia mundial, con un vasto imperio en América que proporcionaba importantes recursos económicos. La administración había sido reorganizada y profesionalizada, y el ejército y la marina se habían fortalecido. Carlos IV confiaba en los ministros de su padre para gestionar los asuntos de Estado, mientras él se dedicaba a sus funciones representativas y a sus aficiones personales. Esta delegación de poder no era vista como una debilidad, sino como una forma eficiente de gobernar. El rey supervisaba las decisiones importantes y mantenía la última palabra, pero dejaba la gestión diaria en manos de hombres experimentados. Todo parecía funcionar según el modelo establecido. Sin embargo, bajo esta apariencia de estabilidad, ya existían tensiones. La corte estaba dividida en facciones que luchaban por el poder, y la reina María Luisa de Parma,
comenzaba a tener una influencia cada vez mayor en los nombramientos y las decisiones políticas. Además, las reformas de Carlos III habían generado resistencias en los sectores más tradicionales de la sociedad, como parte de la nobleza y el clero. El pueblo, por su parte, sufría periódicamente crisis de subsistencia debido a las malas cosechas. Carlos IV heredó no solo los logros de su padre, sino también sus problemas no resueltos. Pero el acontecimiento que lo cambiaría todo y que pondría a prueba los cimientos de su reinado estaba a punto de suceder a pocos kilómetros de sus fronteras: la Revolución Francesa. En julio de 1789, apenas 7 meses después de que Carlos IV subiera al trono, el estallido de la Revolución Francesa sacudió Europa hasta sus cimientos. Para el rey español y su gobierno, la noticia de la toma de la Bastilla y los posteriores acontecimientos en París fueron motivo de una profunda alarma. Francia no era un país cualquiera. Era la principal potencia continental, un vecino con el que España mantenía estrechos lazos familiares y políticos a través de los pactos de familia de los Borbones. Lo que ocurría en Francia no era una simple revuelta, sino una amenaza directa al orden establecido en toda Europa. La idea de que el pueblo pudiera desafiar la autoridad de un rey por derecho divino era impensable y aterradora para Carlos IV y su corte. La primera reacción del gobierno de Floridablanca fue intentar aislar a España de la peste revolucionaria. Se estableció un cordón sanitario en la frontera para impedir la entrada de propaganda y noticias procedentes de Francia. La Inquisición recibió órdenes de perseguir y confiscar cualquier libro, panfleto o grabado que defendiera las ideas revolucionarias. Se prohibió a los periódicos españoles mencionar los sucesos de Francia, creando un ambiente de censura y secretismo. Esta política de pánico demostraba la profunda incomprensión del fenómeno. Carlos IV y sus ministros creían que la revolución era una conspiración de unos pocos filósofos y agitadores, y no un movimiento con profundas raíces sociales y económicas. Pensaban que podían contener las ideas simplemente cerrando las fronteras. La situación se agravó a medida que la revolución se radicalizaba. La detención y posterior ejecución del rey Luis XVI en enero de 1793, primo de Carlos IV, fue un golpe devastador. Para el rey español, no fue solo un acto político, sino un sacrilegio, un ataque directo contra la institución monárquica designada por Dios. La respuesta de España fue la guerra. La Guerra de la Convención, entre 1793 y 1795, fue un desastre para España. A pesar de algunos éxitos iniciales, el ejército español, mal preparado y dirigido, fue derrotado por el ejército revolucionario francés, mucho más motivado y numeroso. La guerra demostró la debilidad militar de España y la incapacidad de la vieja monarquía para enfrentarse a la nueva energía nacionalista surgida de la revolución. El fracaso en la guerra obligó a España a firmar la Paz de Basilea en 1795. Este tratado marcó un punto de inflexión. España no solo perdió parte de la isla de Santo Domingo, sino que se vio forzada a cambiar de bando y a aliarse con la Francia revolucionaria en contra de su antiguo aliado, Gran Bretaña. Esta nueva alianza, sellada en el Tratado de San Ildefonso, fue una decisión pragmática para sobrevivir, pero tendría consecuencias catastróficas. Carlos IV, que había comenzado su reinado como un enemigo acérrimo de la revolución, se encontró atado al destino de Francia. No entendía la dinámica de la nueva política europea, y sus decisiones, guiadas por el miedo y la necesidad, solo sirvieron para arrastrar a España a una espiral de dependencia y crisis. En medio de la confusión generada por la Revolución Francesa, emergió una figura que, definiría el resto del reinado de Carlos IV, Manuel Godoy. Godoy era un joven guardia de corps de origen hidalgo, pero sin gran fortuna ni conexiones. Su ascenso fue, sinceramente, meteórico. En pocos años, pasó de ser un simple oficial a convertirse en el hombre más poderoso de España, acumulando títulos como Duque de la Alcudia, Príncipe de la Paz y finalmente Generalísimo. Este ascenso tan rápido solo puede explicarse por el favor personal que le otorgaron los reyes.
La reina María Luisa de Parma sentía por él un profundo afecto, y el rey Carlos IV le demostró una confianza ciega y una amistad inquebrantable que duraría toda su vida. La decisión de Carlos IV de delegar el poder en Godoy no fue tan extraña como puede parecer. Formaba parte de la tradición de la monarquía española, donde los reyes a menudo gobernaban a través de un valido o primer ministro de confianza. Carlos IV, poco inclinado al trabajo diario del gobierno y abrumado por la complejidad de la situación internacional, vio en Godoy la solución a sus problemas. Godoy era joven, enérgico, inteligente y sobre todo leal. El rey creía sinceramente que Godoy era el único capaz de navegar las turbulentas aguas de la política europea. Delegar en él no era, desde su punto de vista, una abdicación de sus responsabilidades, sino la mejor manera de ejercerlas, confiando en el hombre que consideraba más capacitado para servir a la corona. Godoy acumuló un poder inmenso, controlaba la política exterior, el ejército y la administración. Impulsó algunas reformas de corte ilustrado, como la desamortización de bienes eclesiásticos para hacer frente a la crisis financiera del Estado. Sin embargo, su figura generó un enorme rechazo. La alta nobleza lo despreciaba por su origen humilde y por haberles desplazado del poder. El clero se oponía a sus políticas reformistas, y el pueblo, influenciado por los rumores y la propaganda, lo veía como un advenedizo ambicioso que se había enriquecido a costa del país. La relación tan estrecha entre Godoy y la reina María Luisa alimentó todo tipo de calumnias sobre su naturaleza, que dañaron gravemente la imagen de la monarquía. A pesar de las crecientes críticas y conspiraciones, Carlos IV nunca retiró su confianza a Godoy. Para el rey, los ataques contra su favorito eran ataques contra su propia autoridad real. Defendía a Godoy no solo por afecto personal, sino porque creía firmemente en su lealtad y en su capacidad. Esta lealtad inquebrantable del rey hacia su ministro se convirtió en uno de los mayores problemas del reinado. La figura de Godoy polarizó a la sociedad española y concentró todo el descontento popular y aristocrático. En lugar de ser la solución, Godoy se convirtió en el símbolo de todo lo que funcionaba mal en el reino, y su impopularidad arrastró consigo a la propia monarquía. La confianza del rey, en lugar de fortalecer su gobierno, lo debilitó fatalmente. La política exterior del reinado de Carlos IV fue, sinceramente, un fracaso casi total, pero este fracaso no se debió únicamente a los errores del rey o de Godoy. Fue, en gran medida, una consecuencia de la difícil posición de España en el nuevo orden europeo. Tras la paz de Basilea, España se vio obligada a subordinar sus intereses a los de Francia. La alianza con la República Francesa y más tarde con el imperio de Napoleón Bonaparte tenía como objetivo principal la supervivencia del régimen. Sin embargo, esta alianza tuvo un coste altísimo. Arrastró a España a una guerra constante contra Gran Bretaña, la mayor potencia marítima del mundo, lo que tuvo consecuencias desastrosas para el comercio y el imperio colonial español. El principal escenario de este conflicto fue el mar. La Marina británica impuso un bloqueo casi permanente sobre los puertos españoles, interrumpiendo el comercio con América. Las flotas de Indias, que transportaban la plata y otros productos vitales para la economía española, eran constantemente atacadas. La comunicación con el imperio se hizo cada vez más difícil, debilitando el control de la metrópoli sobre sus colonias. El punto culminante de este desastre naval fue la batalla de Trafalgar en 1805. La flota combinada franco-española fue aniquilada por la armada británica del almirante Nelson. Trafalgar no fue solo una derrota militar. Fue el fin de España como gran potencia naval y dejó su imperio americano a merced de Gran Bretaña. La dependencia de Francia se hizo aún más asfixiante con la llegada de Napoleón Bonaparte al poder. Napoleón veía a España no como un aliado, sino como un satélite que debía servir a sus intereses estratégicos. Exigió a España enormes subsidios económicos y la participación de sus tropas en las guerras europeas. Godoy y Carlos IV intentaron mantener un difícil equilibrio, tratando de complacer a Napoleón,
sin comprometer por completo la soberanía española. Sin embargo, cada concesión solo llevaba a nuevas exigencias. La política de apaciguamiento no funcionó. Napoleón despreciaba a la monarquía española, a la que consideraba débil y corrupta, y ya planeaba intervenir directamente en los asuntos de la península. El error fundamental de la política exterior de Carlos IV fue su incapacidad para encontrar una alternativa a la sumisión a Francia. Atrapada entre la hostilidad británica en el mar y la presión napoleónica en tierra, España carecía de margen de maniobra. La neutralidad era casi imposible en una Europa en guerra total. Godoy intentó en ocasiones un acercamiento secreto a otras potencias, pero estos intentos fueron torpes y fracasaron. Al final, la política exterior española se redujo a una serie de reacciones desesperadas ante las presiones externas. Esta debilidad estructural, combinada con decisiones políticas erráticas, condujo al país directamente hacia la invasión napoleónica y la pérdida de su independencia. Mientras la política exterior se desmoronaba, la situación interna de España no era mejor. El país sufría una profunda crisis económica, social y política. Las guerras constantes habían llevado a la Hacienda Real al borde de la bancarrota. Para financiar los conflictos, el gobierno de Godoy tuvo que recurrir a medidas desesperadas, como el aumento de los impuestos, la emisión de deuda pública, los llamados vales reales, que perdía valor constantemente, y la ya mencionada desamortización de bienes de la Iglesia. Estas medidas generaron un enorme descontento. El pueblo sufría la subida de los precios y la escasez de alimentos, agravada por una serie de malas cosechas y epidemias. El malestar social era palpable en todo el país. El descontento no se limitaba a las clases populares. La aristocracia y el clero, los pilares tradicionales de la monarquía, se sentían desplazados y perjudicados por las políticas de Godoy. Veían en el valido a un usurpador que había concentrado todo el poder y que amenazaba sus privilegios históricos. Este grupo de descontentos comenzó a organizarse y a conspirar. Encontraron un líder y un símbolo en la figura del príncipe heredero, Fernando. La relación entre Fernando y sus padres era pésima. Influenciado por su preceptor, el canónigo Escóiquiz, el príncipe odiaba a Godoy y culpaba a su propia madre de la situación del reino. Se formó así un partido fernandino, un grupo de nobles y clérigos que conspiraban para derribar a Godoy y colocar a Fernando en el trono. Esta conspiración palaciega se convirtió en el principal foco de inestabilidad política. El partido fernandino llevaba a cabo una intensa campaña de propaganda contra Godoy, presentándolo como un tirano corrupto y a Fernando como el deseado, el único salvador posible para la nación. Difundían rumores sobre la vida privada de la reina y Godoy, minando la legitimidad y el prestigio de la corona. En 1807, esta tensión culminó en la llamada conspiración de El Escorial. Se descubrió un plan de Fernando para destronar a su padre. Carlos IV, en un acto de debilidad paternal, decidió perdonar a su hijo después de que éste delatara a sus cómplices. Este perdón, en lugar de resolver la crisis, mostró al mundo la profunda división que existía en el seno de la familia real. La crisis interna era, por tanto, una combinación de problemas estructurales y luchas de poder personales. La debilidad económica y el malestar social crearon el caldo de cultivo perfecto para la conspiración política. Carlos IV se encontró atrapado entre su lealtad a Godoy y el afecto por su hijo, sin darse cuenta de que esa disputa familiar estaba siendo utilizada por fuerzas mucho más poderosas. Napoleón observaba con atención esta división en la corte española. La imagen de una familia real rota y un país al borde del colapso le convenció de que había llegado el momento de intervenir directamente en España y poner fin a la dinastía de los Borbones. La crisis interna había dejado la puerta abierta a la invasión extranjera. La crisis final del reinado de Carlos IV se precipitó a principios de 1808. Napoleón, con el pretexto de invadir Portugal, aliado de Gran Bretaña, había conseguido la autorización de Godoy para que las tropas francesas cruzaran España. El Tratado de Fontainebleau, firmado en 1807, parecía un gran éxito para Godoy,
ya que prometía un principado para él en el sur de Portugal. Sin embargo, era una trampa. Las tropas francesas no solo se dirigieron a Portugal, sino que comenzaron a ocupar estratégicamente las principales ciudades y fortalezas del norte de España. La invasión encubierta era ya una realidad. Ante esta amenaza, Godoy convenció a la familia real de que debían retirarse hacia el sur, a Andalucía, y posiblemente embarcar hacia América, como había hecho la familia real portuguesa. La corte se trasladó al Palacio Real de Aranjuez en marzo de 1808, como primer paso de esta huida. La noticia de los planes de viaje se extendió rápidamente, generando una enorme agitación. El partido fernandino vio su oportunidad. Utilizando a sus agentes, incitaron a la población local, a los campesinos y a los soldados descontentos a rebelarse. En la noche del 17 al 18 de marzo, una multitud, dirigida por miembros de la nobleza y del clero, rodeó el palacio de Godoy. El motín, que parecía un levantamiento popular espontáneo, estaba en realidad cuidadosamente organizado. La multitud saqueó la casa del valido, que tuvo que esconderse durante casi 2 días. Fue una explosión de odio acumulado durante años. Presionado por la violencia del motín y por la actitud de su propio hijo, Carlos IV tomó una primera decisión drástica: destituyó a Godoy de todos sus cargos para calmar a la multitud. Sin embargo, esto no fue suficiente. La presión continuó, y los amotinados, junto con la Guardia de Corps, que debía proteger al rey, exigieron su abdicación. El 19 de marzo de 1808, Carlos IV, un hombre ya anciano, enfermo y completamente superado por los acontecimientos, firmó su abdicación en favor de su hijo, Fernando VII. Fue un acto sin precedentes en la historia de España. Un monarca era derribado no por una revolución popular, sino por una conspiración cortesana que había utilizado al pueblo como instrumento. El motín de Aranjuez supuso el fin del reinado de Carlos IV y el colapso de la legitimidad de la monarquía borbónica. La corona había perdido su aura sagrada. Un hijo había conspirado para destronar a su padre, y el pueblo había sido testigo de la humillante caída de la autoridad real. Carlos IV pronto se arrepintió de su abdicación forzada y escribió a Napoleón pidiéndole ayuda para recuperar su trono, denunciando la coacción a la que había sido sometido. Esta carta fue el error final. Al apelar al emperador francés, Carlos IV y Fernando VII pusieron el destino de la corona española en manos de Napoleón, dándole la excusa perfecta para intervenir y actuar como árbitro en la disputa familiar. El drama de Aranjuez fue solo el preludio de la tragedia aún mayor que tendría lugar en Bayona. Tras el motín de Aranjuez, España tenía 2 reyes: Fernando VII, que había subido al trono por la fuerza, y Carlos IV, que se declaraba el monarca legítimo. Napoleón Bonaparte vio en esta crisis dinástica la oportunidad de oro para ejecutar su plan: anexionar España a su sistema imperial. Con una astucia política formidable, convocó a toda la familia real a una reunión en la ciudad francesa de Bayona, con el pretexto de mediar en su disputa. Tanto Carlos como Fernando, cada uno por su lado y esperando el favor del emperador, cayeron en la trampa. Viajaron a Bayona, dejando el país en manos del general Murat y sus tropas. Este viaje fue un error fatal que selló el destino de la monarquía y de España. En Bayona, Napoleón orquestó una de las farsas políticas más humillantes de la historia. Reunió al padre y al hijo y los enfrentó. Amenazó, presionó y manipuló a una familia real desunida y aterrorizada. Primero, obligó a Fernando VII a devolver la corona a su padre, Carlos IV. Acto seguido, una vez que Carlos IV fue de nuevo nominalmente el rey, le forzó a ceder sus derechos dinásticos y los de toda su familia al propio Napoleón. A cambio, los Borbones españoles recibieron castillos y rentas en Francia. En cuestión de días, mediante una simple firma sobre un papel, la histórica monarquía española había dejado de existir. Napoleón entregó entonces la corona de España a su hermano, José Bonaparte. Este episodio, conocido como las abdicaciones de Bayona, fue la consecuencia lógica de la larga crisis que había afectado al reinado de Carlos IV.
no fue un suceso aislado, sino la culminación de años de debilidad política, conspiraciones internas y sumisión a Francia. La monarquía se había destruido a sí misma desde dentro mucho antes de que Napoleón le diera el golpe de gracia. La lucha por el poder entre padre e hijo, la impopularidad de Godoy y la incapacidad de la clase dirigente para ofrecer una respuesta unida a la amenaza exterior, crearon un vacío de poder que el emperador francés supo aprovechar con maestría. La legitimidad de la corona, ya dañada en Aranjuez, quedó completamente aniquilada en Bayona. El fracaso final de Carlos IV como rey no fue solo personal, sino estructural. Representó el colapso de todo un sistema, el del antiguo régimen, que ya no podía responder a los desafíos de un mundo nuevo. Su responsabilidad histórica es innegable, su indecisión, su confianza ciega en Godoy y su incapacidad para controlar a su propia familia contribuyeron directamente al desastre. Sin embargo, reducir su figura a la de un rey necio es una simplificación. Carlos IV fue, en última instancia, una víctima de su tiempo y de su educación. Fue el último rey de una era que terminaba y el desafortunado protagonista de la transición hacia una España moderna, una transición que comenzaría de la forma más trágica posible, con una guerra de independencia contra el invasor francés. Su exilio y su muerte en Roma fueron el triste epílogo de un reinado atrapado entre dos mundos. Sources and Recommended Bibliography: Emilio La Parra, Carlos IV, Editorial Crítica. Josep Fontana, La crisis del antiguo régimen. Jean-Pierre de Dieu, Studies on the Bourbon Monarchy. Manuel Moreno Alonso, Godoy, La aventura del poder. Antonio Domínguez Ortiz, El antiguo régimen. For those interested in delving deeper into the reign of Charles IV and the turbulent end of the Ancien Régime in Spain, these works provide an essential foundation. Thank you for watching.